Buenas con todos. Vamos a continuar la sesión número 2, que es lo equivalente a la realización, bueno, y conocimientos de estos dispositivos, que son el diodo, los transistores, auriculares, y bueno, ¿no? Hacer lo que es una fuente de alimentación. Pero como les repito, básicamente lo que vamos a realizar nosotros es la parte ya, ya de conocer los componentes ya de manera real, implementarlos ya en un esquemático, ya sea en un protoboard o bueno, más adelante ya sería alguna placa, ¿no? Que sería un circuito de placa impresa. Bueno, lo que vamos a conocer en realidad en esta clase es un poquito más de un software de simulación, que en este caso sería Proteus. Bueno, vamos a iniciarse. Este, lo que vamos a usar en realidad nosotros es este software de simulación, que bien, no es muy difícil de aprender y tampoco es muy complicado a la hora de instalarlo. Es un software bien liviano y bien amigable de manejar. Aparte de Proteus, existen otros software más, que es Multisim. Pero bueno, como les repito, Proteus es un software mucho más amigable, más tratable de aprender, ¿no? Bueno, el entorno es muy didáctico. Los componentes se encuentran en esta parte de acá. Si queremos buscar algún componente, nos vamos hasta aquí, que dice Component Mod. Y iríamos al centro para buscar en cada librería los dispositivos. Este, Vamos a buscar algunos dispositivos bien básicos, por ejemplo una resistencia, colocaríamos resistor, lo tendríamos, lo podríamos agregar haciendo un doble clic, luego buscaríamos por ejemplo un LED, que tiene un red, más o menos como ya sé en qué librería se encuentra y ya sé el nombre del dispositivo, directamente lo agrego, y bueno, vamos a buscar lo que es una batería. Sí, y ya lo agrego ahí. Si se dan cuenta, todos los componentes que yo agrego se colocan en la parte izquierda. ¿Sí? Bueno, solo tendría que colocar cada componente ya en mi espacio de trabajo. Pretendría, bueno, colocar los componentes y hacer las repetidas condiciones, ¿no? Hacer las condiciones solo tendríamos que inscribirnos a cada este, extremo del componente y bueno, ¿no? Seguir el camino. ¿Sí? Y bueno, acá colocaríamos un terminal de tierra. Vamos a sacar el terminal MOS. Terminal de tierra. Siempre tiene que tener cuidado que cada unión sea bien precisa. En algunos casos que no quede un poco abierto el circuito y bueno, nos avisaría un error, ¿no? A la hora de querer simular todo, ¿no? Bueno, ¿no? Este esquema vamos a variar un poquito la resistencia que tiene este componente. Vamos a bajarlo un kilómetro. Y bueno, ¿no? Ahí tendríamos que por esta resistencia, perdón, por este LED, va a circular, por ejemplo, una cantidad cercana a 12 miliamperios. Si aplicaríamos la LED no directamente. Y bueno, vamos a ver, vamos a usar un instrumento, ¿no? Proteus también nos ofrece instrumentos virtuales, como ustedes pueden observar aquí. Y lo que vamos a hacer es usar bueno, para calcular la corriente, un amperímetro. Podemos observar que hay tanto en DC como en AC. Vamos a usar uno en DC. ¿Sí? Ahora esta cantidad de corriente va a ser bien baja, entonces vamos a descarga que son amperios, vamos a bajarlo a miliamperios. ¿Sí? Y también vamos a usar un voltímetro en DC para saber qué cantidad de voltaje está consumiendo o está cayendo en mi LED. ¿Sí? Y le daríamos lo que es play. ¿Sí? Y tendríamos la cantidad de corriente que estoy circulando en todo mi esquema, o en todos mis circuitos, en aproximadamente 9.77 miliamperios, casi 10 miliamperios, y la cantidad de voltaje que está cayendo, o la caída de voltaje en mi LED, es de 2.23 voltios. Sí. Con estas características, básicamente, es que cuando nosotros queremos trabajar con algún LED, básicamente ellos reciben esta cantidad de voltaje, bueno, ¿no? Una corriente aproximada, ¿no? Incluso puede aumentar para tener una mayor iluminación en nuestro dispositivo LED. ¿Sí? Puede tener a 20 miliamperios, un poquito más. ¿Sí? Pero siempre tenemos que tener cuidado de colocar una resistencia
de limitadora que sea un poquito superior, un poquito más alta para que la cantidad de corriente de aquí no sea muy alta. Sí, siempre tenemos que tener cuidado en eso, porque podemos quemar nuestro LED. Sí, bueno, básicamente es un pequeño ejemplo de lo que puedes ofrecer los Proteus. Y bueno, ¿no? Vamos a hacerlo en realidad nosotros para hacer un poquito de esquemas mucho más esquemáticos, más complejos. Pero bueno, ¿no? Parte todo desde lo más básico hasta lo que es un poquito mayor con dificultad. Y bueno, ¿no? Como les repito, ¿no? También hay software mucho más potentes, más completos que Proteus. En este caso puede ser Multisim. Acá tengo instalada la versión 12. Acá tendríamos un Multisim. ¿Sí? Multisim también es un entorno, bueno, tiene ya todo bien colocado en la parte de herramientas, en la parte de menús y todo eso, ¿no? Acá tiene su espacio de trabajo. Y parecido a Proteus, ¿no? Tendríamos que buscar cada componente. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño circuito con una resistencia y una fuente. No muy complicado de encontrar. En realidad esto va a depender de qué tanto ustedes se sientan con el manejo del software, ¿no? Va a depender si ustedes les gusta tanto Proteus o Multisim o algún otro, ¿sí? La idea es que ustedes aprendan algún programita que les permita realizar los esquemáticos de manera rápida, ¿no? Y luego posterior lo que sería ya la implementación. ¿Sí? Y colocaríamos acá un multímetro, y multímetro va a tener varias escalas, ¿no? Vamos a usar nosotros lo que es el amperímetro. ¿Sí? Bueno, le damos acá, correr, ya tendríamos, ¿no? Si aplicamos nuevamente la LDO, acá tenemos una cantidad de corriente que circula por este circuito de 12 miliamperios. ¿Sí? Estamos trabajando con corriente continua y bueno, acá podemos agregar algunas características. ¿Sí? Pero básicamente lo que hace Multisim es equivalente a lo que podemos encontrar en Proteus. ¿Sí? Hay algunos momentos en que tenemos que usar un software mucho más potente, o en otros casos tenemos que usar Proteus, que es un software mucho más liviano y no, bueno, no, va a depender, como le digo, ¿no? Que tan complejo sea nuestro circuito que queramos analizar. ¿Sí? Cerramos por acá. Bueno, básicamente lo que vamos a realizar en esta parte, que es la clase número 2, es lo que es la fuente de alimentación y lo que es la lámpara automática. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que, bueno, acá ya tengo ya mi sistema, la lámpara, perdón, acá ya tengo mi sistema de la fuente regulable. Esta fuente va a variar aproximadamente de 1.2 voltios hasta, si no me equivoco, 26 voltios. Sí, eso va a depender de la cantidad de entrada que yo tenga de microinformador que me pueda brindar. Y bueno, ¿no? También la cantidad de corriente que va a poder entregarme en mi sistema va a depender tanto del transformador como este de acá. Este dispositivo de acá es el regulador, el LM317T. Si nos vamos un poquito más a sus características, creo que lo tengo por acá. Acá tenemos, ¿no? El LM317. El terminal T o este código T lo que hace nosotros es entregarnos una cantidad de corriente de 1.5 amperios, un máximo, ¿sí? Pero en realidad este de acá va a ir, como les repito, entregándonos una cantidad de voltaje variable, ¿sí? En este caso de 1.2 a 30 voltios, ¿no? Pero eso en realidad va a ir variando por los elementos que lo acompañan en este regulador. Ahorita vamos a observar eso, ¿sí? Bueno, acá tenemos el esquema final que debemos nosotros simular, como les repito, en algún software para posteriormente hacer lo que es la implementación. ¿Sí? Acá ya tengo todo colocado. Bueno, lo que he hecho acá es usar directamente a lo que llamamos un alternador. En realidad, esta de acá me está entregando un señal o una cantidad de voltaje alterno, ¿sí? Aproximadamente de 30 voltios y un amperio. ¿Sí? Como les repito, lo que va a limitarme mi salida va a ser tanto mi transformador como mi regulador. Ahora, mi transformador
yo voy a tenerlo por cantidad de amperaje. ¿Sí? En este caso voy a usar un transformador de 1 amperio y una cantidad de salida de 30 voltios. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer en realidad ahora es bueno, seguir el esquemático y ver qué pasa con el circuito. ¿Sí? Acá tenemos nuestra etapa de transformador de transformación de energía. Lo que hacemos en realidad básicamente es tener una alimentación que es alterna, que nos ofrecen a nosotros, que es 220 voltios aproximadamente. Hacemos un cambio de esa cantidad de energía, hacemos que disminuya y luego trabajamos con esa cantidad de energía que es un poquito más, más fácil de utilizar, ¿no? Ya corremos un poquito de menos peligro, ¿no? De usar una cantidad de energía bien elevada a una menor, ¿no? Y es un poco más manejable. ¿Sí? Eso es lo que hace básicamente el transformador. Hace y bueno, ¿no? Regula la cantidad de energía, ¿no? Pero haciendo que la potencia se conserve. ¿Sí? Entonces, acá lo que tendríamos es la etapa de transformación de la energía de 220 a 30 voltios. Y bueno, eso es lo que se encarga el transformador. Luego lo que hacemos es la etapa de rectificación. Encontramos varios tipos de rectificación. Lo que vamos a usar es la rectificación que nos ofrece una mayor calidad y un mayor provecho a la entrada. Sería la rectificación tipo puente, con bueno, un reglamento de diodos. ¿Sí? Y lo siguiente sería la etapa de filtrado, ¿no? Esa va a ser realizada por estos dos condensadores. Entonces, cuando mi señal ya va tendiendo a ser una cantidad continua, lo que hacemos es fijarla ya con un dispositivo que sería el regulador. ¿Sí? Este sería el regulador, el LM317T, como les repito. Este sería el regulador, el LM317T, como les repito. Y lo que va a hacer este de aquí, va a entregarme una cantidad de voltaje variable. Como ustedes pueden observar acá, va a ir de 1.2 a 30 voltios. ¿Por qué de 1 amperio? Porque yo lo que voy a usar es un transformador de 1 amperio. Sí. Ya sé que este de acá me puede entregar como máximo 1.5 amperios, pero como les repito, tanto depende de este como el transformador. Entonces, este es un herramienta básico que me ofrece la hoja de datos o el datasheet del regulador. Así acá podemos observarlo, ¿sí? R1 y R2. Así acá podemos visualizar un poquito más. Ahora, la cantidad de voltaje en mi salida también depende de una ecuación. Es aproximadamente esta de acá. 1.25 por 1 más R2 sobre R1. Es como una cantidad de ganancias. ¿Sí? Donde R2 sería la resistencia variable y R1 mi resistencia fija. En este caso lo que hemos hecho nosotros es usar una resistencia variable de 5K y una resistencia fija de 220 voltios. Ahora, lo que agregamos acá es un diodo de protección para no tener cuando ocurra una cantidad de corto a mi salida. Bueno, ¿no? Se agregan también un dispositivo de protección, en este caso un diodo, que va a evitar que circule una cantidad de corriente por esta de acá, una corriente elevada por el M317. Sí, y básicamente nosotros vamos a emular varios de estos componentes que van a permitirnos bueno, ¿no? tener un esquema mucho más compacto y un circuito mucho más fiable y más duradero, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Pero si queremos una aplicación directa, fácilmente nos va a servir este esquema, ¿sí? Sin ningún problema. Ahora, sí. Lo que seguiría, bueno, es hacer todo eso esquemático en un software de simulación. Como repito, vamos a usar Proteus. Entonces, bueno, acá ya lo tengo ya realizado. Y bueno, ya tendría, bueno, acá ustedes pueden visualizar lo que he buscado para cada componente, ¿no? Ahora, lo que le he agregado acá es un circuito de protección, o un circuito de aviso cuando haya un corto. Sabemos que el corto, por ejemplo, cuando en unos enchufes, en unas corrientes, perdón, ¿qué pasaría si uniríamos los dos terminales? ¿Sí? De entrada. Entonces sabemos que va a poder circular una cantidad de corriente bien elevada, incluso ocasionando algunos accidentes, podrían ser incendios o algún otro daño a una persona. Ahora, lo que hacemos acá es algo equivalente a lo que puede ocasionarse, como les repito, ¿no? En corriente alterna. Entonces, en mi salida, a mi cantidad de salida o a mi terminal de salida, si yo uniría estos dos puntos, ocasionaríamos que mi salida circule una cantidad de corriente bien elevada, o también es considerado como un corto. Sí, es por eso que agregamos un circuito de protección o un circuito de aviso, el cual se va a activar cada vez que circule una cantidad de corriente bien elevada
en salida. ¿Sí? Y bueno, básicamente el circuito está realizado por un transistor, un diodo rápido, que es el 1N4148, y bueno, no, una resistencia de un ohmio. Esa resistencia de un ohmio en realidad es una resistencia de 5 watts. ¿Sí? Entonces, cuando circula una cantidad de corriente, esta resistencia es la que va a recibir toda esa cantidad de corriente. Entonces, toda esa cantidad de potencia va a ser disipada por esta resistencia. ¿Sí? Pero va a ser una potencia bien elevada, tiene que ser su característica de acá, para que pueda soportarla. ¿Sí? Y bueno, le vamos a dejar finalmente correr. Y acá tenemos ya, ¿no? Podemos ir variando la cantidad de voltaje que queremos a nuestra salida, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1.26 y eso irá variando, ¿no? Hasta 26 punto y tanto. ¿Sí? Básicamente este es el esquema. Como les repito, ¿no? Lo que nosotros en realidad debemos realizar es tener un orden, ¿no? Primero tener un esquemático y este esquemático llevarlo a un software de simulación para poder verificar su funcionamiento. Luego ya de poder realizar algunos cálculos y todo lo demás, lo que faltaría es ya implementarlo de manera real. Y finalmente, cuando ya tengamos ya todo nuestro esquema ya chequeado, ya virtualmente y ya realmente, ya el procedimiento siguiente es llevarlo a lo que es un PCB, a un circuito de plug and play, para que ya quede mi sistema fijo y ya podamos usarlo posteriormente para algunos otros proyectos. ¿Sí? Acá lo que le había indicado es que había dado un circuito de protección. Vamos a agregar, por ejemplo, un contacto o un switch para hacer el contacto. Ocasionamos el corto y le damos correr. Sí, y ahí observamos que mi LED está encendiendo. Sí, básicamente eso es lo que va a hacer una implementación real. Sí. Bueno, el siguiente paso, como repito, va a ser implementar este circuito y eso es lo que vamos a realizar nosotros. Sí. Hasta aquí quedaríamos con la parte de un poquito de lo que hemos visto de software de simulación. Gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que es la parte de implementación. Acá lo que tengo es el esquemático, que lo he exportado de Proteus como un archivo PDF. Bueno, ustedes también podrían realizar eso. Sí. Si pueden observar acá está todo, ¿no? Lo que hemos visto. Y también que han visto ustedes ya de manera un poquito más detallada de forma teórica, ¿no? Acá tenemos la parte ya de transformación. Bueno, acá en Proteus yo lo he colocado de una manera directa, ¿no? En realidad eso es el equivalente a lo que es el transformador. ¿Sí? Teníamos algo así, más o menos. Acá tendríamos los 220 voltios y a mi salida 30 voltios. ¿Sí? Vamos a ver ahorita mayormente lo que es un poquito de el reconocimiento de los componentes que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, esa sería la parte de la regulación de la cantidad de voltaje de entrada. Y la segunda etapa es el puente, ¿no? El puente de rectificación. Este reglamento nos permite tener un mayor uso o una mayor aplicación a la hora de tener una cantidad de voltaje de entrada. Le damos un mayor provecho. También sabemos que hay otros ordenamientos, ¿no? El ordenamiento con la línea media se le llama... Sabemos que también hay otros tipos de ordenamiento, ¿no? El puente sabemos que también hay otros tipos de ordenamiento, ¿sí? Como hemos visto en la parte teórica. Pero ese de acá es el mayormente utilizado en la parte de implementación de fuentes de alimentación. Y bueno, acá tenemos la parte que nos va a salir más o menos aproximadamente de ese tipo. La parte de rectificación de una completa. ¿Sí? Ahora, nos apoyamos en la parte también de filtrado, que es con carga y descarga del condensador, haciendo que mi señal ya vaya tendiendo a ser una señal continua. ¿Sí? Con su carga y descarga del condensador en cada periodo. ¿Sí? Ahora, esa cantidad aún no tiende, bueno, en realidad está tendiendo a ser continua, pero lo que nosotros necesitamos es una línea en realidad, un voltaje que tiende a su gráfica a ser una línea. Entonces eso básicamente lo hacemos con nuestro circuito regulador, con nuestro componente regulador, que sería ese de acá.
el LM317T. ¿Sí? Como les repito, para tener un voltaje en cantidad de amperaje en la salida, van a ser definidos tanto como un transformador, que sería este de acá, en realidad. Aquí tenemos nuestro transformador. Bueno, yo tengo un transformador de 3 líneas, ¿sí? Una salida. En la blanca sería la línea neutra o un 0. Y las dos son los de voltaje, ¿no? 15 y 15 por acá. ¿Sí? Donde estas dos líneas de acá son líneas de entrada, ¿no? Acá tendría que contarlo yo a 220 voltios. O el toma corriente, ¿no? Que puedo tener. Y bueno, nuevamente repetimos, tenemos la transformación, la rectificación, la parte de filtrado y la parte de regulación. Sí, acá vemos los componentes extra que van acompañados para este ordenamiento. Y acá tenemos un potenciómetro de 5K con una resistencia de 220 ohmios y el diodo, ¿no? Que va ahí para la parte de protección de circuito regulador. Y la tapa de salida serían dos condensadores, ¿no? Bueno, podemos usar condensadores pequeños, en este caso colocado uno de 0.1 nanofaradios y en la salida también uno de 470 microfaradios. ¿Sí? Ahora, en la entrada también he usado un condensador de 220 voltios, perdón, 2200 microfaradios a 50 voltios. ¿Sí? Y en la salida, como les indicaba, usaré este de acá, un condensador de 470 microfaradios. A ver si se puede observar, creo que no se ve. 470 microfaradios a también 50 voltios. ¿Sí? Y bueno, ¿no? Lo demás son los condensadores cerámicos. Como repito, esos son valores pequeños además que podemos usar. Ya sea un nanofaradio, 10 nanofaradios, 100 nanofaradios, ¿sí? El valor que tengamos, ¿no? Por ejemplo, este de acá, si vemos un poquito de la parte de característica de cómo saber qué valor me ofrece este de aquí, acá tengo condensadores 103. Entonces 103 es equivalente, y para recordar un poquito, 0, el 3 es un multiplicador, y todo ello multiplicado por un pico. ¿Sí? Ahora, todo está en faradio. Bueno, si operaríamos todo eso de ahí, aproximadamente nos da, en realidad nos da, si lo colocamos en faradios, tendríamos 10 a la menos 8 faradios. ¿Sí? Bueno, acomodándolo, todos nos saldría, bueno, si queremos pasarlo a nanofaradios, multiplicaríamos por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 1. Tenemos ya nanofaradios, serían 10 nanofaradios. ¿Sí? En el caso 103. Y sería, ¿no? Un valor bueno que podríamos usar, ¿no? Podemos ser cercanos, que serían el 104. O bueno, ¿no? El 102. ¿Sí? Básicamente es un valor pequeño, ¿no? Que nos va a servir también para la parte de filtrado. Ahora, la resistencia, ¿no? Que tenemos, el 120, sería rojo, marrón. Y bueno, nuestro componente que va a ser la parte de variación, esa resistencia que va a estar variando, sería nuestro potenciómetro de 5K. Y bueno, ¿no? Para la parte de armado, un poquito de cable, ¿no? Si nos vamos un poquito más a la parte de los condensadores, ¿cómo podríamos verificar si nuestros condensadores están en correcto funcionamiento? Fácil, solo usamos la parte o el principio de carga y descarga del condensador. Entonces, si nuestro condensador cumple ese principio, entonces está en correcto funcionamiento. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahorita es, permítanme un momento, lo que voy a hacer es, con la ayuda de unos pocos hilos, voy a hacer un poquito de la parte de carga y descarga del condensador. ¿Sí? Vamos a ver si está todo bien. Solo colocaríamos nuestro multímetro en la parte de continuidad. ¿Sí? Bueno, este cablecito va a representarme el positivo y este cablecito blanco el negativo. ¿Sí? Lo que hacemos va a ser conectar el cablecito positivo a la pata más larga y el negativo a la pata más corta. Se da cuenta que ha sonado, ¿sí? O sea, ha habido continuidad. En este instante ha habido la parte de carga, ¿sí? Si quisiéramos descargar nuestro condensador, solo invertiéramos la polaridad.
de de las líneas. Entonces, ahora positivo a la pata más corta y negativo a la pata más larga. ¿Sí? Ahí ahora se ha descargado el sincronizador. Y podríamos hacer todas las veces que deseamos, ¿no? Lo cargaríamos y, bueno, lo descargaríamos, ¿no? Bueno, y chequeamos ya que está cumpliendo con eso, ¿no? Con la parte de carga y descarga, ¿no? De la misma manera también podríamos hacer con ese de acá, con ese condensador. Ahora, estos condensadores más pequeños son los cerámicos, que son un poquito más pequeños que son los cerámicos, también, bueno, cumplen con esa parte, ¿no? De carga y descarga. Pero como es tan pequeña esa cantidad de capacitancia de ellos, bueno, no va a escucharse en realidad. No va a ser muy notoria por el multímetro. ¿Sí? Y básicamente esa sería la parte de reconocimiento de los componentes. Ah, y también los diodos. Los diodos también podemos chequear si están en correcto funcionamiento. Bueno, no se olviden que el amarillo es nuestro positivo y el blanco es nuestro negativo. Entonces, igualito. Sabemos que el diodo, recordando, tiene dos terminales. T ¿sí? Ya tenemos lo que vamos a hacer es conectar acá el electrodo positivo en el terminal P y el electrodo negativo en el terminal N. Lo que nos debería arrojar, bueno, también una parte de continuidad, ¿sí? Es un valor, es un valor de resistencia que en ese instante para ese voltaje que ofrece esta parte en continuidad del multímetro bueno, no, sea una escala, bueno, no tan alta ni tan baja, ¿no? En realidad solo buscamos un valor de resistencia. Entonces lo que hacemos es, bueno, colocaríamos acá en el terminal la parte positiva y en el otro la parte negativa. ¿Sí? Está todo. Ya tendríamos. Y si observamos en un multímetro, ya nos está arrojando un valor, ¿no? Y bueno, acá tenemos, como un circuito, ¿no? Positivo y negativo en el cátodo. ¿Sí? De esa manera ustedes podrían verificar, ¿no? Su correcto funcionamiento, ya sea de su condensador o de su diodo. Ahora, ¿en qué momento estos dispositivos se encuentran mal? En el momento que estén sonando continuamente. O sea, haya un corto entre las dos líneas. Sí, en ese momento ya nuestro dispositivo ya no está, ya no cumple con las características, ya no cumple con las características de fabricación que inicialmente tenía. Sí, igualmente, si se acá comienza o no carga o carga continuamente, es porque ya ha habido un corte en sus unas celdas internamente que posee ese condensador. ¿Sí? Es por eso que inicialmente tiene que cargarse y en otros instantes tiene que descargarse. ¿Sí? Ahora el regulador, también podríamos verificar, ¿no? Cuando está en correcto funcionamiento. Generalmente estos de acá se queman y lo que hacen es tener continuidad en dos patillas. Entonces lo que podríamos hacer es verificar si en las dos primeras hay continuidad o en las dos últimas hay continuidad, o en la primera con la tercera. ¿Sí? Básicamente eso es lo que ocurre en ellos. Y de la misma manera con el potenciómetro, ¿no? Es también una resistencia, puede quemarse. Entonces lo que queríamos es verificar qué tanto nos dé la resistencia máxima y la variable, ¿no? En el punto medio. ¿Sí? Bueno, ¿no? Lo siguiente que lo siguiente sería armar el circuito y bueno, ¿no? Estar verificando, ¿no? Eso es lo que vamos a realizar en esos momentos. ¿Sí? Continuando con la explicación del esquema de la fuente de alimentación variable o regulable. ¿Sí? Bueno, acá ya teníamos, como nos había repetido, el transformador, ¿no? Que lo habíamos representado ya directamente con un alternador en la hora de simular. Y bueno, si se dan cuenta, este esquema es para una fuente básica. ¿Sí? Como ya les había indicado también en la simulación en Proteus, podríamos agregarle un circuito de protección, el cual nos va a ir estandarizando cuando existe un corto, ¿no? En la parte de la salida. Ahora, bueno, terminada la implementación, bueno, acá tendremos lo que es nuestro transformador. Se dan cuenta que tenemos un poquito de las características que me está dando 15, 0 y 15. ¿Sí? 15 me da entre el terminal intermedio, que sería con 0 y 15, y un terminal, ¿no? Extremo.
Y si quiero 30 voltios a mi entrada, bueno, solo cogería los dos extremos, ¿sí? Y obviaría y dejaría, bueno, sin usar el terminal del medio, ¿no? O el trajo del medio. Este, bueno, acá observamos los diodos, ¿sí? En ordenamiento puente, bueno, ¿no? Lo que he hecho acá en el protoboard, bueno, es tomar los extremos. Estos de acá, ustedes pueden observar, este de aquí, como el de acá, han sido mis extremos. Donde vean las líneas que corresponden a la alterna, ahí voy a colocar, ¿no? La salida de mi transformador, ¿no? En realidad están ingresando ahí una cantidad de 30 voltios aproximadamente. Y bueno, ¿no? Lo que he hecho es, bueno, tomar las líneas horizontales medias, tanto para la parte superior como para la parte inferior, para que sea bueno, se puede decir mi salida final, ¿no? Acá tendríamos mi salida final, más o menos, ¿sí? Para mi fuente regular. Y bueno, luego viene la parte de filtrado, como ya saben ustedes, con mis condensadores. Siempre tenemos que usar condensadores de voltaje superior al valor que puede darme, o que puede ser usado en un instante. Por ejemplo, yo sé que en este momento voy a tener un valor más o menos de 30 voltios en mi salida de mis condensadores, ¿sí? Es por eso que yo estoy usando un condensador este, electrolítico de 50 voltios, para, bueno, tener un rango bien grande, por si existe un alto en el voltaje, ¿no? Existe un voltaje pico que puede, bueno, dañar inclusive cada componente, ¿no? Es por eso que uso ya un condensador, ¿no? Inclusive para evitar que que pueda ocasionarse algún accidente, ¿no? Es por eso que, bueno, tratamos de usar un valor generalmente mayor a la mitad, ¿sí? Del valor que necesitamos, ¿no? En este caso, como es 30, bueno, la mitad sería 15, bueno, sería 45 voltios más o menos, ¿no? Pero 50 voltios lo encontramos comercialmente. Luego viene la etapa, ¿no? Bueno, regulador. Ya teníamos el regulador con su diodo y su resistencia, ¿no? Para estar de protección y de regulación, ¿no? Y acá tenemos nuestro potenciómetro. Y a la salida, finalmente, bueno, una pequeña etapa de filtro. Ahora, bueno, acá ya tenemos conectado, no se lo olviden, la terminal o el cocodrilo verde sería nuestro positivo, y esta línea de acá la parte negativa, ¿sí? La blanca. Y bueno, ya tenemos ya todo conectado. Ahorita el valor mínimo que nos está dando es a ver si se puede observar, de 1.3 voltios aproximadamente, ¿sí? 1.3 voltios o 1.2. Vamos a ir aumentando al crear el potenciómetro y nos va a llegar más o menos hasta 30.9, ¿sí? Ese sería el tope máximo o voltaje máximo que nos puede entregar, ¿sí? Esa sería una fuente de alimentación bien básica, ¿no? Solo teniendo un transformador, bueno, todos los componentes de acá, ¿sí? Ahora, el siguiente paso, como les había dicho, ¿no? Ustedes tienen un esquema, le dan una simulación, hacen una implementación para verificar su simulación, y el siguiente paso ya es hacerle una plaquita, ¿no? De acá, por ejemplo, ya es una placa ya, un PCB, el circuito impreso, en el que he agregado ya en la parte, bueno, una protección extra que sería con un fusible. El fusible lo que hace es, bueno, abrirse o fundirse el hilo que posea, internamente se funde, o el conductor que también internamente posea, cada vez que, bueno, una corriente circule por él, el cual no puede soportar, ¿no? Entonces, cuando una corriente circula por él y es bien alta, bueno, el fusible se funde, ¿no? Haciendo ese circuito, se queda abierto, ¿no? Y bueno, ¿no? Acá está la resistencia que le decía, ¿no? De un ohmio, ¿sí? Así lo representa, ¿no? Un RK, indicándome un ohmio que vive 5 watts. Y acá está, ¿no? Cuando ocurre el corto. Y bueno, ¿no? Acá está el transistor, el condensador, que es el mismo acá, el regulador, bueno, acá le he colocado unas borneras, bueno, para tener una mayor comodidad. Acá tendríamos un potenciómetro y acá, ¿no? El condensador cerámico y hidrolítico, ¿no? Y acá está el puente de diodos, ¿sí? Este es el producto final que ustedes deberían ya llegar, bueno, en realidad deberían un poquito más adelante llegar, ¿no? Pero bueno, básicamente al inicio, todo lo que se hace es, bueno, hacer una implementación ya sea en protoboard o bueno, ¿no? O algún otro semejante, ¿no? Ahora, generalmente, ¿por qué nosotros no usamos esta línea acá? Sí, básicamente esta línea se usa en la otra configuración, llamada con tap central. Pero como les digo, este ordenamiento de tipo puente nos da un mayor provecho en el voltaje de entrada, ¿sí? Ahora,
¿Dónde usamos, por ejemplo, esta línea de acá? Cuando, por ejemplo, usamos lo que se llama fuentes simétricas. Fuentes simétricas son aquellas que nos dan este de aquí. Tenemos una línea de salida cero, positiva y negativa. ¿Sí? Más cero y positivo. Entonces puede ser este 0, 12 voltios. Tendremos 0 voltios. Y, por ejemplo, menos 12 voltios. ¿Sí? Es un esquema, un circuito que nos va a dar estas cantidades de voltaje. Entonces, básicamente nosotros, por ejemplo, cuando trabajáramos con opanes, por ejemplo, con circuitos integrados a los opanes, o algún otro circuito, a veces ellos necesitan una fuente simétrica, o una fuente con características más y características negativas. Entonces es ahí cuando nosotros usamos ya lo que llamamos las fuentes simétricas, ¿no? Yo también tengo acá ya implementada, por ejemplo, en un PCB, una fuente simétrica. Adicionalmente, si queremos mejorar nuestro circuito, a este de acá, sabemos que los reguladores son aquellos que van a estar transformando su cantidad de energía, ¿no? Para la parte de la salida. Es por ello que ellos van a estar haciendo internamente que esa energía disminuya, provocando que esos de acá se puedan calentar. Es por eso que también se usa a lo que nosotros lo que llamamos los disipadores, que son esos de acá. Son pequeños ordenamientos o láminas o acoples de aluminio que, bueno, ¿no? Van a permitir que con esta mayor área toda la cantidad de calor sea, bueno, emitida por todo ese de aquí. ¿Sí? Se la acopla, ¿no? Esta de acá sería una fuente de alimentación simétrica, ¿sí? Si se dan cuenta, 3 líneas, esta sería para la entrada, estas 3 líneas, vienen de acá, una línea superior, la línea del medio, va en esta de acá, correspondiente al medio, y otra línea de acá, ¿sí? Y ahí tendríamos nuestra fuente de alimentación simétrica, ¿sí? Ahora, como producto final, nosotros lo que debemos de realizar es, si ustedes quieren continuar aún con la fuente, bueno, ¿no? Comprarse una caja semejante a esa de acá, este case, y bueno, ¿no? Montar todo, ¿no? Mi transformador, mi circuito interno, que ya tendría que estar ya en un PCB, ¿sí? Y bueno, ¿no? Tenerlo todo ya montado adentro, ¿no? Hacer todo el ordenamiento y bueno, ¿no? Verificar que todo esté bien, ¿no? Todo ok. Y a tener su fuente propia que le va a servir para los proyectos posteriores, ya sea en ese curso o algún otro curso, inclusive en algún momento de la vida cotidiana que necesiten utilizar algún voltaje ya sea fijo, bueno, un voltaje pequeño o alto, ¿no? Con nuestra pequeña fuente, bueno, podemos usarlo para girar estos motores de esta pequeña plataforma. ¿Sí? Por ejemplo, estos motores son aproximadamente, creo, de 9 voltios. Y bueno, ahí vemos que nuestra fuente también es esa cantidad, ¿no? Voy a colocarle más o menos esa cantidad de 9 voltios, 10 voltios, ¿sí? Que tendríamos 9.8. Sí, normalmente puedes soportar esas pequeñas llantas, o esas pequeñas, en realidad, esos pequeños motores. ¿Sí? Bueno, entonces cuando copiamos, a ver, primero uno de ellos, a nuestra salida. Vemos que está un poquito elevado. A ver, bajamos un poco. Y ahí. Ahí está normal, ¿no? Normalmente el funcionamiento en 10. Sí, y también podríamos activar el otro motor de la misma forma, dándolo, bueno, en paralelo, ¿no? Para que reciba la misma cantidad de voltaje. Acá. Y ahí tendríamos, ¿sí?
Ahí tendríamos ambos. Sí. Bueno, eso sería parte de la clase número 2. Que conocen ustedes lo que es la fuente de alimentación. Y bueno, ¿no? Esta podría servirle para lo que es el proyecto de la fuente, perdón, de la misma turno automática. ¿Sí? En la etapa de entrada que ustedes necesitan un voltaje de 12 voltios para activar o para usar en realidad el relé.